Bien, en la calificación, entonces, continuando con la calificación del impacto, pues parte de lo que vemos aquí es cómo ese impacto se evalúa para los riesgos financieros, para la imagen, para el estratégico operativo, para el servicio y lo tecnológico, digamos en esa dimensión del riesgo. Nosotros podemos identificar un conjunto de riesgos para los procesos e igualmente tendríamos que tener una escala que sea homogénea para los distintos procesos de tal manera que podamos, digamos, sopesar los riesgos que hay en la empresa y no que cada proceso tenga una valoración distinta de los eventos que allí aparecen. Muy bien, una vez hemos logrado crear las categorías de calificación de la posibilidad y la calificación del impacto, entonces lo que nos sale es una matriz de evaluación y análisis de riesgo. Fíjese que en la zona roja y naranja tenemos unos valores muy importantes. Resulta que nuestro riesgo es, por supuesto, el resultado del impacto multiplicado por el valor de la probabilidad. Entonces allí tenemos 20 por 3 nos da 60, lo que nos dice que la probabilidad es alta y el efecto es catastrófico, ¿cierto? A esa zona lo llamamos inaceptable. Luego tenemos una zona importante en naranja que vale 30 y 40, en donde salta la probabilidad y el impacto es moderado para 30, o la posibilidad es media, y mientras que el resultado es catastrófico, nos da un valor de 40, pero queda en la zona de riesgo. Y luego tenemos en amarilla en zona, digamos, marcada como zona de riesgo moderado, y esas tres son las que, a las que primero vamos a atender como prioridad en el plan de riesgo. Por supuesto, si algún evento llega a caer en la zona de 60 puntos o en la 40 o en la de 30, pues tendremos que atenderlo inmediatamente porque tiene alta probabilidad de ocurrencia, alta posibilidad de ocurrencia, y sus daños serían altamente perjudiciales. Entonces hay que atenderlo urgentemente. Mientras que las zonas más claras, llamadas zonas de riesgo tolerable y las zonas aceptables, no tienen mucho impacto o no mucha consecuencia en la organización, y nosotros podría ser un poco más tolerables con esos eventos, darles menos prioridad de atención o incluso hasta aceptar el hecho de que se presenten y aceptar las consecuencias de eso debido a que no son tan dañinas. Eso nos lleva entonces a identificar cuáles son las acciones de respuesta, las medidas de respuesta y el tratamiento que lo vamos a hacer. Y para eso nos tenemos que preguntar varias cosas. Uno, ¿cómo voy a asumir el riesgo? ¿Cierto? Si lo puedo asumir, si lo puedo compartir, es decir, puedo encontrar a alguien que asuma el riesgo conmigo eh, por distintas razones, porque tiene culpa, responsabilidad o porque está interesado en participar en ese riesgo. Suena un poco particular, pero ya veremos cómo es de importante ese. La otra es si puedo evitar el riesgo, si puedo evadir las acciones o eliminar las acciones que producen el riesgo, o si no lo puedo evitar, entonces la pregunta es si puedo disminuir las consecuencias o la posibilidad de ocurrencia, es decir, que si lo puedo mitigar. Entonces eso nos lleva a 4 acciones básicas: evitar el riesgo, mitigar el riesgo, compartir el riesgo y aceptarlo. No son excluyentes, puedo tener combinaciones. Por supuesto, voy a tratar de evitar el riesgo, pero en ocasiones no puedo evitar el riesgo es algo inherente a muchas operaciones. Entonces, pero si puedo evitar, pues puedo evitar que el evento o el hecho, pues desarrollo las acciones para impedir que las causas se presenten, o los agentes operen, o incluso que yo desarrolle una operación que me genere el riesgo. Entonces evito el riesgo. La otra es la mitigación del riesgo, que es tratar de reducir alguna de las dos dimensiones del riesgo, es tratar de disminuir la aparición, ¿cierto? Disminuir la frecuencia de aparición del evento, y la otra es disminuir la gravedad o las consecuencias que podría tener el evento. Entonces yo, por ejemplo, podríamos, frente a un tema de robo continuado como el que dijimos, establecer elementos de control que hagan menos fácil a las personas robar. Entonces eso baja la frecuencia de robo, porque pongo cámaras, así sean falsas o reales, la gente se previene frente a eso y puede disminuir el robo. Ahora, lo otro es cómo tratar de disminuir el impacto. Entonces, por supuesto que si disminuye la frecuencia es posible que disminuya el monto del robo, pero por ejemplo, no necesariamente se dejan de perder las cosas que son más valiosas, que podría ser si es un almacén por departamentos, podríamos tener una zona de joyería o una zona de cosas pequeñas muy valiosas
entonces se pueden perder mucho. Entonces la pregunta es, ¿cómo disminuyo de todas maneras el impacto? Y puedo poner esas joyas en un lugar especial o con mayor protección, en departamentos cerrados y que la gente no tenga acceso a ese material. Entonces puedo mitigar el riesgo de alguna manera. También puedo compartir el riesgo. Entonces fíjese que puedo evitar el riesgo. Si no lo logro evitar, entonces voy a tratar de mitigar el riesgo disminuyendo la frecuencia o el impacto. Y en aquello que yo no pueda mitigar, puedo compartir el riesgo. A pesar de que yo haga controles para reducir el riesgo, puedo compartir el riesgo y alguna persona con algún tipo de responsabilidad, entonces comparte el riesgo. Ustedes se preguntarán, ¿quién estaría interesado en compartir el riesgo conmigo? Pues digamos, de ahí se surgieron las compañías de seguros. Entonces, las compañías de seguros asumen parte del riesgo, yo les pago una prima y sobre ese evento entonces ellos asumen parte del riesgo, en ocasiones total y en ocasiones parcial. Pero por supuesto la prima está en función de las posibilidades y daños de los eventos, y si yo puedo disminuir la posibilidad de los eventos, es posible que también baje el costo de la prima. Entonces, si yo tengo un carro en buenas condiciones mecánicas, le pongo la seguridad, es posible, y transito por ciertas calles, entonces es posible que tenga una póliza más reducida que otros vehículos que no tienen seguridad, no tienen alarma y distintas cosas. Entonces puedo compartir el riesgo. Entonces ya llevamos uno, puedo mitigarlo, puedo compartirlo, y aquello que no pueda ni mitigar, ni compartir, ni evitar, entonces digamos estoy llevado a aceptarlo. Yo puedo aceptar un riesgo por varias razones. Uno, porque digamos es el excedente que no puedo compartir ni mitigar, pero también puede ser un elemento en el que no me interesa hacer inversión para reducir eso, o porque eventualmente si nadie quiso aceptar que lo compartiera, entonces debo asumir el riesgo. Puede que el impacto sea bajo o que la frecuencia sea baja, entonces como yo he priorizado mis acciones sobre lo otro, sobre lo más importante, entonces termino por aceptar ese riesgo porque pues, digamos tengo limitaciones de control allí para el riesgo. Muy bien, eso nos lleva a un mapa de riesgos. Estas rayitas son del ejercicio que había hecho antes para esta presentación y quedaron allí marcadas. Entonces, lo primero, a mano izquierda, yo identifico el riesgo. Al lado de esa columna de riesgo debería estar, no aparece aquí, la causa. Entonces, en el mapa debería aparecer la causa, el riesgo, luego el impacto, es decir, cuáles son las consecuencias que tiene la posibilidad de ocurrencia, ¿cierto? ¿Cómo evalúo yo el riesgo? ¿Qué evaluación del riesgo tengo yo? ¿Qué controles tengo en este momento yo para el riesgo? Ese tema de controles va a ser muy importante porque en este momento me voy a preguntar por los controles, luego en las acciones voy a identificar nuevos elementos de control o voy a mejorar los actuales, y en la siguiente evaluación voy a ver si esos controles fueron eficaces o no, ¿cierto? Luego tengo la valoración del riesgo, ¿cierto? En la valoración entonces tendré mis resultados del riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es en qué zona de peligro estoy? ¿Qué opciones de manejo tengo? ¿Cierto? Si lo puedo trabajar, ¿cómo puedo trabajar ese riesgo? ¿Qué alternativas? Digo alternativas, pero básicamente son opciones porque pueden ser combinadas. Tengo para intervenir eso, y efectivamente a qué acciones corresponde, ¿cierto? Si son si son, si son, si son de mitigación, si son de elusión del riesgo o incluso de transferencia del riesgo, qué cosas voy a hacer allí. Bueno, finalmente yo le tengo que asignar eso a un responsable, y efectivamente ese responsable lo mejor es que sea alguien que pertenezca al proceso donde están concentrados los riesgos. Tiene que aparecer, entonces aquí me aparece un qué, me aparece un quién, y en el cronograma me aparece un cuándo. Entonces me va a aparecer un plan de trabajo que me diga quién va a tratar el riesgo y cómo va a ser el tratamiento del riesgo, cuándo lo va a desarrollar, y unos indicadores que me señalen si el riesgo está surgiendo o se está reduciendo. Es decir, de alguna manera yo tengo que tener un elemento, un elemento que me diga si ese riesgo está apareciendo, que me avise, que me advierta, o incluso si está reduciéndose ese riesgo. Muy bien, de este mapa de riesgos, digamos que diligenciamos, uno puede hacer el ejercicio por proceso y, digamos, consolida toda la organización, hace un barrido y ve si hay alguna cosa que falte desde el punto de vista estratégico, de imagen o algo para la organización, y lo completa. Y con eso estamos, digamos, haciendo la fase de planeación. Luego, entonces, el tema va a estar orientado a implementar el plan de tratamiento. Los planes que tenemos allí deben ser ejecutados. Si necesitan presupuesto, tendrá que buscarse el presupuesto para la implementación, y eso tomará un tiempo.
hay riesgos que se pueden controlar rápidamente, otros se demoran más y eso nos lleva a la fase de verificación. Entonces, en un tiempo que la organización escoja, puede ser 6 meses, un año, vuelve y mira cómo están los riesgos y si se han materializado. Recuerde que tenemos unos indicadores, entonces se verifican los indicadores, se verifican si se han materializado los riesgos y se verifica si la posibilidad de ocurrencia y las consecuencias de eso todavía permanecen. Como mucho de lo que hemos estado trabajando es tratando de mitigar y trasladar el riesgo, entonces allí veremos si se ha mejorado el panorama de riesgos y si la gestión del riesgo ha generado una ganancia. Básicamente esa ganancia la podremos ver cuando las calificaciones de los riesgos estén disminuyendo o cambiando de las zonas naranjas a las zonas, digamos, claras del mapa. Y finalmente, comunicar y hacer mejora continua sobre el proceso. Entonces, digamos, con esto completa el ciclo PHBA de gestión del riesgo. Para ver algunos ejemplos, vamos a chequear aquí algunos. Vamos a abrir el plan de Satena. Ustedes también pueden coger el archivo que va a estar colgado en la red. Se demora un poco en abrir. Muy bien, vamos a mirar el de Satena. Recuerden que Satena es una empresa industrial y comercial del Estado. Es una empresa industrial y comercial del Estado. Y aquí tenemos el mapa de riesgos que es de fecha de 2011. Satena es una compañía aérea y lo que tenemos aquí es un proceso, la columna de procesos, un tipo de operación o actividad, a qué área pertenece, qué tipo de peligro genérico tiene, ¿cierto? Cuáles son las causas y consecuencias relacionadas, cuál es el índice de riesgo y el índice, digamos, de impacto, cuáles son los controles actuales y las acciones, digamos, posteriores para reducir el riesgo resultante. Finalmente aquí hay un indicador y un cronograma aparece y al final aquí aparece un nombre del cargo de responsable y un avance 2 años después, ¿cierto? Dos años después. Entonces fíjense que tienen un proceso que se llama servicio de transporte aéreo, servicio de transporte aéreo, servicio de transporte aéreo. Aquí identificaron 4 riesgos. Aquí identificaron 4 riesgos para este proceso. Aquí participan este grupo de comunicaciones, el área administrativa, la oficina de planeación, el peligro genérico es incumplimiento de directrices y políticas de la empresa, el de este es generación de datos inadecuados, este peligro genérico o riesgo genérico es el incumplimiento de condiciones tarifarias y este que por aquí dice desfavorable manipulación del proceso contractual, ¿cierto? Para el grupo de contratos. Vamos a seguir leyendo horizontalmente. Esto nos da, digamos, en el incumplimiento de directrices de políticas, un componente específico que tiene que ver con la cultura. Hay que evitar el tema de ausencia o falta. Es una descripción incorrecta de los procesos. Pues digamos, la ausencia de cultura lo que puede hacer es una desviación del comportamiento organizacional frente a los objetivos. Entonces, digamos, hay que plantearla frente al elemento que tiene que ver. Entonces, las faltas de hacen lo que generan son sesgos en la identificación de problemas. Aquí hay una causa que es la falta de cultura, habría que plantearla como más bien una débil cultura del mejoramiento continuo. Esas faltas de, generalmente entonces lo que hacen es inducir que la solución es una solución de mejoramiento continuo, hay que tener cuidado con ello. Entonces hay una debilidad en la cultura de mejora de la organización. Dice que la consecuencia es la insatisfacción del cliente interno, por supuesto habrá otras consecuencias, que es la ineficacia y la ineficiencia de los procesos, no solamente la insatisfacción del cliente interno. La frecuencia es alta según esto, ¿cierto? Y el impacto, digamos, es mayor. Aquí parece que tenemos una escala de 5 y aquí tenemos entonces frecuencia de 5 contra 4. Y que los controles actuales incluyen la socialización de valores al interior de la empresa, el desconocimiento de los funcionarios del alcance de las funciones en cuanto al cargo. Entonces, eso por supuesto no es un control. No es un control. Esto aquí hay una descripción de una causa de las personas, una causa de la falta de orientación estratégica de las personas frente a la misión, disponibilidad de la información en medios físicos y digitales,
Esto no sabemos entenderlo aquí si sería un control, en el sentido en que la disponibilidad puede reducir